Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es mi oración que el Señor les esté bendiciendo, protegiendo y haciendo crecer espiritualmente en medio de este tiempo de pandemia que todavía estamos viviendo. Que el Señor bendiga sus vidas, sus familias, sus ministerios, y que el Señor nos esté desafiando, como lo está haciendo a través de este estudio del libro de los Hechos, desafiando a dar testimonio de Él. Testimonio con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, y que el reino de Dios se siga extendiendo en este mundo. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 8, y voy a dar lectura a los versículos del 9 al 25. Hechos 8 del 9 al 25. Dice así la palabra del Señor. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Oremos. Padre, en tus manos encomendamos este tiempo, Señor. Yo mismo me pongo a tu voluntad, me encomiendo a tu poder, Señor, a tu poder soberano, para que uses, Señor, tu palabra en mi boca. Que trace bien la palabra de verdad, y que tu palabra, Señor, nos quebrante, nos desafíe, Señor, nos mueva a hacer tu obra misionera. Danos sabiduría. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. La obra misionera y los falsos conversos. Ese es el tema de hoy. La obra misionera y los falsos conversos. ¿Es posible que un verdadero cristiano algún día deje de ser cristiano? ¿Es posible la desconversión del cristiano? Bueno, la palabra de Dios afirma, hermanos, que alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, Dios lo guardará y lo preservará hasta el día de su glorificación, hasta el día en el cual el cristiano recibe un cuerpo transformado, ya sea en la resurrección o en el arrebatamiento, y entonces está libre de maldad. Pero existe, hermanos, y han existido a lo largo de toda la historia del cristianismo, falsas conversiones. Y hermanos, el asunto al que nos lleva, y desde luego que es saludable siempre preguntarnos, y como dice el apóstol Pablo, examinaos vosotros mismos si es que estáis en la fe. Pero más allá de esto, hermanos, es importante que nosotros tengamos claro como iglesia
que el hacer la obra misionera es enfrentarnos a falsas conversiones, como lo que les ocurrió aquí, en este caso a Felipe y a los apóstoles. Las personas, hermanos, que después de confesar a Jesús como su Señor y Salvador, después de decir públicamente o en algún grupo, sí, yo quiero seguir a Cristo, sí, yo quiero ser cristiano, y después de un tiempo vemos que mucha gente, y esta ha sido la historia de muchas personas, se alejan o simplemente manifiestan que en su corazón nunca ocurrió una real transformación. Vamos a ver, hermanos, en este estudio dos puntos, dos características que vemos, o dos enseñanzas acerca de los falsos conversos. Hermanos, en primer lugar, el falso converso parece auténtico exteriormente. ¿Escuchó bien? El falso converso parece un cristiano auténtico y genuino en lo exterior. Voy a dar lectura, hermanos, para contextualizar este pasaje desde el versículo 4. Recordemos qué había ocurrido. La iglesia de Jerusalén, esta naciente iglesia cristiana, hermanos, se había enfrentado a una persecución que los había obligado a salir de la ciudad de Jerusalén y fueron esparcidos en las regiones de Judea y de Samaria. Bueno, Judea todavía era una región en donde residían judíos, pero samaritanos ya era un grupo étnico distinto, hermanos. Eran otra etnia, pero eran otras costumbres e incluso otra religión. Algunos que llegaron a Samaria, entre ellos estaba Felipe. Felipe no se sentó a llorar por su deportación de Jerusalén. Él se dedicó a dar testimonio público de la fe en Cristo y Dios lo utilizó para llevar el evangelio a los samaritanos, hermanos. Gente de una cultura y contexto social muy distinto. Dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta aquí el relato parece de un exitoso ministerio misionero en Samaria. Pero, hermanos, el versículo 9 inicia con una palabra. Palabra que cuando nosotros hacemos un estudio bíblico personal debemos de poner mucha atención. La palabra pero. Y el versículo 9 inicia, pero había un hombre. Los pero, hermanos, son muy importantes. Como ya dije al momento del estudio bíblico. Indican los pero. La palabra pero indica un cambio de dirección, un cambio de ruta en los acontecimientos que se están narrando. Indica contraste, hermanos. En este caso, el contraste está entre la narración de los versículos del 1 al 8, mucha gente creyendo en Jesús, muchas profesiones de fe entre los samaritanos, gran gozo en aquella ciudad, pero había un pero ahí. Había un hombre llamado Simón. Hermanos, todo misionero y toda iglesia cristiana que se compromete con la gran comisión, con la obra misionera, debe estar consciente y preparada para enfrentarse con esos peros. Un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Ahora, hermanos, recordemos que la magia era una práctica que estaba prohibida por los judíos, pero los samaritanos eran una población híbrida, una mezcla de judíos con gentiles, y ellos ya habían tenido por muchos siglos, hermanos, una religión muy híbrida también, un vago conocimiento de Dios, pero con una mezcla de costumbres paganas, y la práctica de la magia era justamente una de esas tradiciones heredadas del paganismo. Ahora, hermanos, ¿qué es la magia?
Originalmente, en el original griego, esta palabra significaba la ciencia y el arte de los magos. Es decir, era una rama del conocimiento del paradigma científico de la época. De hecho, la casta sacerdotal persa, ¿recuerdan los magos de Oriente que le entregaron cuando nació Jesús oro, incienso y mirra? Bueno, justamente eran de esta casta sacerdotal persa, la cual, como los levitas, estaba dedicada a la práctica de la religión. Con la gran extensión del término magos, hermanos, la palabra magia también adquirió una trascendencia mucho más amplia. Llegó a abarcar todos los ritos o procesos ocultos designados para influir o controlar el rumbo de la naturaleza, para dominar a seres humanos o circunstancias por medio de alianza, ayuda o uso de poderes supernaturales o sobrenaturales. ¿A qué nos referimos? A hacer pacto con los seres, con los ángeles caídos, con los demonios, con estos seres espirituales de maldad. Y en general, hermanos, la magia se utiliza para llamar la atención de la gente y emplear las fuerzas del mundo invisible. Algunas de las ramificaciones de la magia: tenemos a la adivinación, el arte de predecir el futuro con el propósito de evitar ciertos peligros y riesgos. Aquí podría estar incluido también, hermanos, bajo esta misma clasificación, el chamanismo, el invocar espíritus inmundos para recuperar la salud o para protegerse de algún peligro inminente. Sus métodos, hermanos, eran frecuentemente, estos métodos estaban prohibidos por la ley de Dios. Y la Biblia da serias prohibiciones, hermanos, en Éxodo 22, Levítico 19, Levítico 20, Deuteronomio 18. Tomando precauciones como las que rodearon la vista real a la espiritista de Endor. Usted recuerda este pasaje en donde Saúl, el rey Saúl, ya desechado por Dios, visita a una espiritista para contactar a los muertos. El contacto con la magia y sus practicantes estaba estrictamente prohibido, hermanos, por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Así que Simón el mago, incluso, hermanos, la magia es la forma en que el ser humano intenta hacer. ¿Por qué la gente se mete en el mundo de la magia, de la hechicería, del ocultismo, hermano? Esto es porque la gente pretende controlar el futuro. Tener el futuro bajo su control, tratando de averiguar de antemano acerca del futuro por medio de hechizos que hagan pasar las cosas de una manera predeterminada o favorable para uno. Y la magia es muy atractiva para todos. La magia es atractiva tanto para el que la ejerce como para aquel que es usuario de los servicios de los magos. ¿Qué es lo que vende la magia? La magia trata de vender a la gente poder. Poder y control. Tú toma el control. Tú dominas sobre otros seres humanos y toma el control de tu futuro. Eso es lo que te trata de vender la magia. Una especie de soberanía. ¿Sí? En todos los países, de hecho es tan atrayente, hermanos, que en todos los países del mundo abundan personas que se dedican a este tipo de actividades. ¿Y cuál es la razón de que prolifere tanto la magia, la brujería, la hechicería, hermanos? La razón es porque en todas partes del mundo existen personas consumidores de la magia. Esta naturaleza caída y pecaminosa nos hace desear poder tener el control de nuestro destino y de los demás. Hermanos, esto tampoco significa que un mago o un hechicero o quien sea quien se dedica a estas actividades pueda competir siquiera con la soberanía de Dios. ¿Sí? No hay nadie que pueda, ni un ser humano, ningún ángel que tenga el futuro, que pueda tener una soberanía, controlar el futuro y los acontecimientos soberanamente al modo en el cual Dios los hace. El único soberano, quien tiene el control de todo lo que acontece en el mundo,
de lo que ha acontecido en el pasado, de lo que está aconteciendo en este momento y de lo que acontecerá mañana y por toda la eternidad, es Dios. Nadie más puede controlar el futuro. Ni aún las fuerzas de la naturaleza, solo Dios tiene el poder para modificar esto. Así que cuando los magos, este Simón que estamos viendo en este pasaje, cualquier hechicero, trata de aparentar tener el poder sobre el dominio de la naturaleza, en realidad estás usando artes para engañar a la gente. Es como aquella anécdota, usted quizá la ha escuchado, de la ancianita cristiana, una mujer piadosa que siempre encomendaba a Dios su provisión, pero ella era de escasos recursos, pero ella siempre oraba a Dios por provisión. Un hombre brujo de la localidad que quiso hacerle maldad a esta mujer creyente que tenía dificultades económicas, y ese brujo pues era riquísimo a través de la brujería, y él pidió que hiciesen una compra en el súper, pero era una compra tremendamente grande. Después mandó a llamar a este brujo a uno de sus ayudantes para entregar todas las cosas que había comprado y llevarlas a la casa de la señora. Y le dijo a su colaborador, este brujo, le dijo: cuando llegues, le vas a decir a esta señora, a esta mujer, el diablo te envió todo esto. Todos ellos ya se estaban riendo, pues contaban que iban a avergonzar a aquella pobre mujer. Mientras el secretario realizaba la entrega, el brujo se quedó escondido para ver cuál sería la reacción de la señora. El secretario toca la puerta, lo recibe la señora con una linda sonrisa, dice: pues traigo aquí una compra muy grande para usted. Entonces abre la puerta y recibe los bienes, y estaba ella emocionada. Después de estar completamente lleno el refrigerador y la alacena de la cocina, la señora le dice al muchacho: muchas gracias y que Dios te bendiga. El secretario del brujo, ya en la puerta, le pregunta a la anciana: ¿no le interesa saber quién le envía todas estas cosas? La fiel señora, con su grande fe e inocencia, le contestó: no, mi querido joven, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Así que los brujos no son poderosos ni son soberanos, ¿sí? El mismo Satanás no puede hacer absolutamente nada si no es bajo el permiso y la autorización de Dios. Y en eso usted puede confiar, hermano y hermana. Así que si usted no se llena de temor si alguien le dice: es que siento que me están haciendo un trabajo, o siento que me están haciendo brujería o algo así. No, contra Israel no hay agüero ni adivinación contra Jacob, ¿sí? Esos trabajos que hace la gente que se dedica a eso no tienen ningún efecto contra los hijos de Dios. Así que no tema, no tenga temor. Sigue diciendo el pasaje que este Simón el mago había ejercido la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Bueno, esta gente, eso es lo que aspira, a enriquecerse a través de la gente ingenua y desesperada, y también a ser alabado, a ser admirado. Simón era el guía espiritual de aquella ciudad. Casi todas las ciudades, hermanos, tienen a sus líderes espirituales, ¿verdad? Dependiendo de la religión. Pero aquí el líder era Simón. Simón se había ganado este prestigio mediante el engaño con el uso de las artes mágicas. De tal manera que había hecho creer a la gente que este era el gran poder de Dios, que en él, en Simón, residía el gran poder de Dios. Y eso les había hecho creer a ellos. Una de las motivaciones, hermanos, que tenemos como iglesia para llevar el mensaje del evangelio a otras culturas, a otras etnias, es debido a que los pueblos no alcanzados, no solamente en nuestro país, sino en otras partes del mundo, están sumidos bajo la obscuridad de la hechicería y del ocultismo.
muchos de esos pueblos están todavía confiando en estos líderes servidores de Satanás. Dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hermanos, solamente la luz del evangelio de Jesús puede romper las cadenas que atan a un pueblo a la magia y a la hechicería. Aquí en nuestro país, hermanos, abundan comunidades en donde la gente sigue confiando en este tipo de prácticas. Y por cierto, si tú eres cristiano y alguna vez tuviste que ver por tu abuelita, por tu bisabuelita, con este tipo de rituales, debes de tener muy claro, hermano y hermana, que nada de esto le agrada a Dios. ¿Sí? Todas aquellas prácticas de curandería y de hechicería y de lectura de manos y de cartas y del café y de lo que quieras, no es agradable delante de Dios. Aléjate, renuncia a todo eso. No es bueno ante los ojos de Dios. Dice la expresión, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora, hermanos, no se confíen mucho con esto que dice creyó. La Biblia utiliza la palabra creyó para hacer referencia a profesiones de fe, aunque no necesariamente se traten de nuevos nacimientos, de profesiones de fe genuinas. Este creer de Simón fue, como decimos ahora, de dientes para afuera. Fue una profesión no genuina. Él dijo creer en Jesús. Oyó la predicación de Felipe y dijo, sí, yo quiero creer en Jesús. Pero vamos a ver que sus motivaciones eran otras. No había ocurrido nada. Incluso se bautizó, hermanos. Llegó al punto de ser bautizado ese. Y habiéndose bautizado, un falso converso, hermanos, puede llegar incluso no solamente a hacer una profesión de fe y decir yo creo en Cristo, sino incluso puede llegar a bautizarse, a ser bautizado, como le pasó a Simón. Este, hermanos, es un pasaje bíblico que destroza la doctrina que hay en otros grupos acerca de la regeneración bautismal. Si el bautismo, hermanos, regenerara, entonces Simón, después de haber sido bautizado, hubiera tenido un nuevo corazón. No hubiera intentado comprar el don de Dios con dinero, hermanos. Pero vemos aquí que no existe tal cosa como la regeneración bautismal. Cuando un inconverso se bautiza, hermanos, como decían los predicadores de antaño, es un inconverso que baja un inconverso seco y sale un inconverso mojado. Eso es lo único que ocurre ahí. El bautismo no regenera, el agua del bautismo no limpia de los pecados, ni tampoco da un nuevo corazón. Tampoco tumba los cuernos de nadie. El bautismo es una ordenanza para dar testimonio de lo que ya ha ocurrido en el corazón. Es para gente que ya ha sido salva y que ya tiene un nuevo corazón y está confesando a través del bautismo su fe en Jesús. No es sino es porque ya ocurrió. En el caso de Simón, hermanos, vemos pues que es un argumento en contra de esta falsa doctrina romanista de la regeneración bautismal. Noten, hermanos, Simón parecía un genuino cristiano. Al igual que Judas Iscariote, nadie se imaginaba, hermanos, que Judas fuese a ser el traidor. Cuando Jesús en la última cena les dijo, uno de ustedes me va a traicionar, bueno, fue antes de la institución de la Santa Cena. Pero en aquel aposento alto, el Señor anunció, uno de ustedes me va a traicionar. Si Judas hubiera dado señales de que él era de a mentiritas, todos se hubieran volteado a ver y se hubieran quedado callados y lo empezaron a ver. Pues Judas, ya te cacharon. No, hermano. Cada uno empezó a preguntar, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Nadie sospechaba de Judas. Pero aquí, hermanos, ¿quién podía sospechar de Simón? Pues el mago. Este hombre que nos tenía aquí
asombrados con sus encantamientos, ahora es cristiano, ahora cree en Cristo, ya hasta se bautizó, gloria a Dios. Podríamos decir, él creyó, se bautizó, estaba siempre con Felipe. Sin embargo, en su corazón no había ocurrido la regeneración. No había ocurrido el nuevo nacimiento. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan. Bueno, hermanos, aquí tenemos otra enseñanza muy importante acerca de la eclesiología y de la obra misionera. Este concepto de iglesia madre, hermanos, que nosotros utilizamos mucho, tiene respaldo en mucho de la forma de hacer misiones que vemos en el libro de los Hechos. Ahí encontramos el modelo. Una iglesia constituida, entonces, envía misioneros a otra región para instituir otra iglesia. Pero mientras está ese proceso, la nueva obra que se está formando y que está siendo trabajada por el misionero, está siendo supervisada por la iglesia madre, hermanos. Hasta el momento en que esta nueva obra está lista y ahora esta nueva obra ya deja de tener una iglesia madre, la supervisión de la iglesia madre, y puede caminar por sí misma y ser a su vez ahora una iglesia enviadora de misioneros. Y así se reproduce la iglesia en el mundo, hermanos. La iglesia, la Biblia habla de la iglesia en dos aspectos: la iglesia universal y la iglesia local. No es que sean dos iglesias, hermanos. Existe solamente una sola iglesia de Cristo. Existe una sola esposa del Cordero y un solo cuerpo de Cristo. Ahora, esta única iglesia universal se expresa, tiene expresiones locales, se expresa localmente en iglesias o congregaciones locales. Y aquí también ha habido extremos, hermanos. Algunos grupos se han cargado demasiado hacia el universalismo, negando el localismo o la existencia de la iglesia local. Y el ejemplo más extremo de esto es el romanismo, que ellos enseñan que solamente es la iglesia universal y no existen iglesias locales. Pero el otro extremo, hermanos, es el hiperlocalismo, que en muchos grupos evangélicos se ha enfatizado o sobreenfatizado. Y es igualmente peligroso el hiperlocalismo, que ha llegado a negar incluso la existencia de la iglesia universal. ¿Sí? ¿Y eso a qué ha llevado? A que muchas iglesias locales se aíslan y piensan que ellos son la iglesia de Cristo. No se consideran una iglesia, sino se consideran la iglesia. ¿En qué se traduce esto, hermanos? En sectarismo. Eso es sectarismo. No es saludable para ninguna iglesia permanecer aislada del resto de las iglesias de la misma fe. Los universalistas, hermanos, en este pasaje, negarían la autonomía de la nueva iglesia en Samaria, una vez que ésta estuviera lista para reproducirse. El universalista diría que la nueva iglesia es solamente una sucursal de la iglesia de Jerusalén. Y eso es peligroso, hermanos. Ahora han surgido muchas iglesias, estas mega iglesias tienen sucursales o campus en otros lugares. Hermanos, esas obras misionales tienen que llegar un día a madurar y entonces desprenderse del cordón umbilical de la iglesia madre que los formó. Ese es el modelo bíblico. Pero por otro lado, hermanos, en este pasaje, los hiperlocalistas considerarían el envío de Pedro y Juan por parte de la iglesia de Jerusalén como una agresión a la soberanía de la nueva obra en Samaria. ¿Se dan cuenta, hermanos? Mucha gente ahora no está dispuesta a tener han surgido muchas iglesitas o iglesias por acá y por allá sin ser fruto del esfuerzo y la obra misionera de una iglesia madre, hermanos. El modelo bíblico es que una iglesia engendra otra y luego esa otra engendra otra y así se va la cadena. La enseñanza aquí es que Felipe no estaba realizando un ministerio misionero a título personal.
totalmente independiente de la autoridad de la iglesia de la cual era miembro. ¿De cuál iglesia era miembro Felipe? Era incluso diácono, la iglesia en Jerusalén. Aunque fue debido a la persecución, Felipe estaba consciente de que su ministerio debía estar bajo la autoridad de la iglesia local. Hermanos, actualmente están de moda los agentes libres. Personas que con mucho entusiasmo, con mucha iniciativa, pero sin deseos de someterse a su iglesia local y al liderazgo. Desean iniciar la obra, desean empezar a ir y abrir obras aquí. Jóvenes con cierto entusiasmo y con cierto carisma, que desean hacer algo en la obra del Señor, pero sin someterse a la iglesia local y a su liderazgo de la iglesia local. Si alguien, hermanos, no tiene la suficiente humildad para hacerse miembro de una iglesia local, para someterse a la autoridad y al liderazgo de la iglesia local y esperar el tiempo del Señor para ser enviado como misionero, hermanos, y estar dispuesto también a rendir cuentas a su iglesia local, está descalificado como misionero. Está descalificado como misionero. Hermanos, los pastores también tenemos la responsabilidad de supervisar el trabajo que se está realizando por los obreros, por los misioneros en el campo misionero. Los pastores también, hermanos, también rendimos cuentas. Los pastores también debemos estar dispuestos a rendir cuentas a la iglesia local a la cual servimos. Este es el ejemplo que vemos. Aquí Felipe no se enojó de que la iglesia de Jerusalén le haya mandado a Pedro y a Juan. Él se sometió a la autoridad de los apóstoles y dijo: adelante, ustedes son la autoridad y yo estoy sujeto a la autoridad de la iglesia que me envía. Versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. A ver, hermanos, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Se recibe a través de que un pastor ore por ti? ¿Se recibe a través de que los pastores impongan las manos sobre tu cabeza? ¿Así se recibe el Espíritu Santo? Así pareciese que es lo que está enseñando esta porción de la Escritura. Pero para responder, hermanos, debemos recordar dos cosas importantes acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. En primer lugar, el libro de los Hechos es un libro descriptivo, no normativo. En segundo lugar, el libro de los Hechos, hermanos, nos narra acontecimientos que corresponden a un periodo de transición. Un periodo de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En este periodo de transición, hermanos, muchos de los acontecimientos aquí narrados no marcarán la regla de actuación en la historia de la futura iglesia. Recordemos cómo era la obra del Espíritu Santo en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo tenía un ministerio entre los hombres muy diferente al que tiene en la actualidad, hermanos. Una de las características, ustedes lo saben, es que el Espíritu Santo venía sobre alguien que había sido llamado por Dios para ser profeta, sacerdote o rey. Y el propósito era de esta presencia del Espíritu de Dios en él, era capacitarlo para el desempeño de su oficio. Pero el Espíritu Santo podía retirarse de él, como ocurrió con Saúl. ¿Sí? Cuando Dios desechó al rey Saúl, entonces el Espíritu Santo lo abandona. Pero cuando se anunció, hermanos, por parte del profeta Joel, la venida, la creación del nuevo pacto, note cómo dice Joel, el profeta Joel, acerca de la obra del Espíritu Santo. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hermanos, ya el Espíritu Santo no iba a estar solamente sobre los sacerdotes, no solamente sobre los profetas, no solamente sobre los reyes, sino sobre toda carne, sobre todas las personas, sobre todas aquellas personas que formen parte del pueblo del nuevo pacto, sobre ancianos,
sobre niños, hombres, mujeres, libres, esclavos, sobre todos, hermanos. La presencia universal del Espíritu Santo. Lo que Dios estaba haciendo con los samaritanos, hermanos, ¿qué era? Entonces, ¿por qué? Si nosotros entendemos que el Espíritu Santo se recibe al creer en Cristo, como lo dice la carta a los Efesios, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo debemos entender este pasaje, hermanos? Bueno, lo que Dios estaba haciendo aquí con los samaritanos a través de Pedro y Juan, hermanos, de que al imponerles las manos recibieran el Espíritu Santo, era, yo lo llamo, y no se espante, un segundo Pentecostés. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Lo que Dios estaba haciendo era dejar constancia de que lo mismo que había sucedido en Hechos capítulo 2, con los 120 reunidos en el aposento alto en Hechos 2, hermanos, lo estaba haciendo ahora con los samaritanos en Hechos capítulo 8. Note, hermanos, dice aquí en el versículo 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Incluso, hermanos, aunque aquí no se mencionan las lenguas, muy probablemente existía una manifestación visible que daba fe y constancia de que estaba ocurriendo la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Hoy cuando alguien cree en Cristo, hermanos, en ese momento cree en Cristo y recibe el Espíritu Santo, pero no hay nada sobrenatural que dé constancia de esa venida. Lo creemos y aceptamos por la fe, pero en este momento, hermanos, era necesario dejar constancia de que Dios estaba confirmando el nuevo pacto también entre los creyentes samaritanos. Pero, hermanos, también otra enseñanza que vemos aquí es que el falso converso tarde o temprano manifestará que su corazón no es regenerado. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Hermanos, esto era la expresión del corazón no regenerado de Simón. ¿Cuál fue la motivación de Simón al hacerse cristiano? Él, al confesarse como cristiano, hermanos, seguir manteniendo ese estatus de privilegio. Él quería no perder a esos adeptos, a esos que lo seguían, que ahora ya seguían a Jesús, ahora ya estaban escuchando a Felipe. Entonces él dice: no los voy a perder, mejor me confieso cristiano, me le pego a Felipe y por ahí le aprendo a ver cómo él hace estas señales. Pedro, versículo 20 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Seguramente hubo ahí alguna manifestación, hermanos, que motivó y que maravilló a Simón y dijo: yo quiero este poder, que a cualquiera que le impusiere las manos recibe el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le reprendió. La simonía, esto dio origen, hermanos, a esta práctica llamada la simonía. La simonía es la pretensión de la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales. Incluye la obtención de cargos eclesiásticos, de ordenanzas, reliquias, promesas de oración, la gracia, la jurisdicción eclesiástica o incluso el poder de la excomunión. En la historia de la iglesia, en las épocas más oscuras del cristianismo, se practicó la simonía. Desde el siglo IX, gran número de abades y obispos se integraron en el sistema feudo-vasallático. Los señores consideraban que las iglesias y sus bienes pertenecían a su propio patrimonio. Los príncipes otorgaban la investidura episcopal y decidían a qué señores pertenecían las parroquias rurales. Así se hizo práctica común el hecho de otorgar las parroquias a los curas, por ellos elegidos, que se atribuyeron una parte cada vez más importante del dinero y donativos agrícolas dados por los feligreses para mantener al clero.
El sistema de la simonía fue confirmado en el año 962, después de que el emperador Otón I de Alemania obtuviera del joven Papa Juan XII la prerrogativa, note esto, de designar a los papas. El emperador Enrique IV fue el protector y el gran beneficiario de este abuso. La investidura de laicos incompetentes como prelados, simonía y nicolaísmo. Los reyes y príncipes territoriales, los condes y duques, exigieron también el servicio armado de los prelados. Así, algunos prelados se convirtieron ellos mismos en señores, obteniendo beneficio de la acuñación de monedas y ejerciendo el derecho de bando, poder señorial de la Edad Media. Estos explotaron por todos los medios posibles para acrecentar su poder. Jugaron con el miedo al infierno, arrebataron los dones y vendieron los sacramentos. Los cargos episcopales eclesiásticos vendidos fueron objeto de un verdadero tráfico. Así se establecieron muchas dinastías de obispos. ¿A través de qué? De la práctica de la simonía. Con dinero compraban cargos eclesiásticos, territorios y algunos privilegios eclesiásticos. Dice el versículo 21, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Estas palabras, hermanos, nos hablan de la verdadera condición del falso converso. Dice, en primer lugar, no tienes parte ni suerte, no tienes herencia en el reino de Dios. Tu corazón, es decir, tu alma, no es recta para con Dios. Te encuentras en hiel de amargura. Lo que te motiva, no tienes el gozo de Cristo, lo que te motiva a actuar es tu amargura. Y por lo tanto no ha entendido el Evangelio, versículo 24, porque Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Tú tienes que clamar a Cristo por tus pecados. No necesitas que alguien más clame por ti. ¿Qué motiva a una persona a hacer profesión de fe cuando en realidad su corazón no es regenerado? Hay por lo menos, hermanos, 3 clases de falsos cristianos. Al primer grupo yo le llamo cristianos de arroz. Los cristianos de arroz es un término que se acuñó por la obra misionera en China, en donde un misionero llegó y consiguió algunos apoyos económicos para que aquellos a quienes él les predicaba a Cristo les pudiera dar una ración de arroz cada vez que predicaba. Entonces venían a la iglesia y él les predicaba y entonces él les daba su ración de arroz. Y un día este misionero les dijo a aquellos que les suministraban el arroz, ¿saben qué? Déjenme de apoyar. Quiero ver cuántos siguen a Cristo realmente porque quieren ser cristianos o cuántos vienen nada más por su arroz. Entonces, un día terminó el culto y pues nada más, hermanos, que Dios les bendiga, y no hubo arroz. Y entonces se acercaron con él y dijeron, ¿por qué no hubo arroz? Pues es que no siempre va a haber arroz. Y se enojaron algunos de ellos. Y entonces él les dijo, ustedes son cristianos de arroz. Jesús se enfrentó contra estos cristianos de arroz. ¿Sí? Estos son las personas que profesan el cristianismo para obtener el sustento material. Cuando ya no hay suministro de arroz, renuncian a la fe. Jesús se enfrentó en su ministerio terrenal a este tipo de seguidores. Juan 6:25. Y hallándole, ustedes recuerdan, Jesús había alimentado a más de 5,000 en su predicación. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que ustedes me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué les está diciendo Jesús? No solamente de pan vivirá el hombre. Y luego, más adelante, Jesús les dice,
después de darles la enseñanza de que Él es el verdadero pan del cielo y la necesidad de Él, que tienen esta gente de venir a Él para vida eterna, Jesús les dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque se acabó el pan. Jesús dijo, ya no hay pan, ya no va a haber pan, ya no hay arroz. Quien quiera seguirme y quien quiera el pan espiritual, adelante. ¿Por qué dejaron de seguir a Jesús, hermanos? Porque eran cristianos de arroz. Después de darles la enseñanza, hermanos, y vemos aquí otro grupo de cristianos falsos. El otro grupo de cristianos falsos yo les llamo los cristianos de color de rosa. ¿Quiénes son los cristianos de color de rosa? Son las personas que piensan que ser cristiano es no sufrir. Piensan que al hacerse cristiano ya no van a tener sufrimiento ni les va a ir mal en la vida. Piensan que la vida va a ser color de rosa. Que muchas personas les van a aplaudir por haberse hecho cristianos. Piensan que la vida es de color de rosa, que la vida cristiana es así. Y cuando se dan cuenta que la vida cristiana no es color de rosa, entonces se apartan. Jesús habló de ellos en la parábola del sembrador, Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, son aquellos que no resisten el primer insulto por ser cristiano. La primer burla, te hiciste cristiano, ja, ja, ja. Y no están dispuestos a sufrir el rechazo por ser cristianos. Entonces dicen, no. Si ser cristiano es que se burlen de mí, que me ataquen, que se alejen de mí, que pierda amistad. No, yo no quiero esto. O sea, sí quiero ser cristiano, pero siempre y cuando no haya aflicción o persecución. Esos son los cristianos color de rosa. La vida cristiana no es color de rosa. Pero hay un tercer grupo de falsos cristianos. Y a estos yo les llamo los cristianos VIP. Very important people. Los cristianos VIP. Son las personas que piensan que al hacerse cristianas, sus ingresos económicos aumentarán, sus negocios crecerán y que Dios está obligado a darles una vida de derroche. Cuando descubren que el verdadero cristianismo es incompatible con una vida de avaricia, pues entonces renuncian al cristianismo. O se inventan el cristianismo de la prosperidad para engañar a otros. Jesús también habló de estos cristianos VIP en su parábola del sembrador. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuál es? El engaño de este mundo y el engaño, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Es decir, no quieren perder su estatus que tenían. Antes de ser cristianos eran alguien grande, con comodidades, con aspiraciones, y llega Cristo, llega el cristianismo y entonces dice, sí quiero ser cristiano, pero sin renunciar a esas aspiraciones, a esa comodidad, a ese amor al dinero, a eso. Bueno, entonces cuando ven que la vida cristiana muchas veces es incompatible con esta vida de excentricidad, hermanos, y entendámoslo bien, entendámoslo y que se oiga claro, hermanos. El ser cristiano, el cristianismo auténtico es incompatible con una vida de derroche, con una vida de extrafalaria, hermanos. Eso es para el mundo, ¿sí? Pero el verdadero cristianismo no siembra para este mundo. El verdadero cristiano sí está invirtiendo, pero está invirtiendo en el reino de los cielos a través de las buenas obras, ¿sí? Entonces, no me vengan con que estos disque apóstoles aquí que andan en sus yates y en sus
palacios de marfil y que todo, y que y quieren decir que, quieren dar a entender que ser cristiano es compatible con esa vida de excentricidad. No es cierto. El verdadero cristianismo no tiene nada que ver con esto. Y eso es de lo que está hablando Jesús en la parábola del sembrador. Esos son falsos cristianos. Simón cae en esta categoría, Simón el mago. Era un hombre que se había hecho de dinero, de prestigio, de fama. Y él quería hacerse cristiano para continuar con esa vida. Concluyo, hermanos. El hacer la gran comisión implica que debemos estar conscientes y preparados. Se nos van a presentar falsas conversiones. Se nos van a presentar los cristianos de arroz, que aquellos mientras les ayudas están bien fieles y dicen, sí, yo sigo a Cristo. Cuando se acaba el suministro de apoyo, entonces dicen, no, ya no puedo ir a la iglesia, no, ya no quiero ir, ya no, y ya se empiezan a enfriar. Cuando se les corta el suministro, cristianos de arroz. Están los cristianos color de rosa, aquellos que piensan que ser cristiano es una vida a todo dar, sin, y sí es maravillosa la vida cristiana, sin lugar a dudas, pero si estás dispuesto a sufrir por Cristo, porque sufrirás por Cristo. Si eres cristiano auténtico, sufrirás por Cristo y enfrentarás con valor y con gozo las aflicciones por Cristo. Y los cristianos VIP, aquellos que no quieren renunciar a sus lujos, a los afanes de este mundo y a sus excentricidades, hermanos, esos también son falsos cristianos. Debemos seguir adelante, hermanos, confiando en que Dios todavía tiene mucho pueblo, en muchas partes del mundo y muchas etnias, a quienes Él amó desde antes de la fundación del mundo, y nosotros somos llamados a ir a ellos para llevarles el Evangelio. Vayamos, pues, con fidelidad, con valor y con prontitud a cumplir la gran comisión. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nos retas, nos desafías y nos recuerdas que enfrentaremos este tipo de falsas conversiones, Señor. Pero que aún así, Señor, sigamos adelante con la proclamación de tu Evangelio. Usa tu iglesia, Señor, y bendícela. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.